Queridos amigos, venidos en Bonora con alegría, un día más, una vez más, estar todos en juntos. Me da mucho placer, seguro, de veros aquí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas bandas del mundo. Ande, ahora es de la mañana matrana para unos y otros están a la hora de cenar e ir a dormir. Bueno, Ancina, estamos todos en juntos, cada uno a su hora, muy contentos de estar aquí para conocer el sujeto que vamos a partillar hoy. Ama, antes de esto, vamos a mostrar lo que vamos a tener la semana viniente. Hoy estamos en nuestro programa 184 en el torno 16 y vamos a tener la semana el viniente un encuentro sobre una entrevista con Ian Pomeranz y su vida con la música. Esto será por la parte de la Hermandad Sefaradí. Y ellos, como Balabaya estará Daisy Braverman y claro, su musafir, el propio Ian Pomeranz, que nos va a contar su vida con la música, una hermosa voz para sentir. Esperamos nos va a cantar un poquitico este día también. Si queréis ver nuestros filmicos de todos estos programas, podés entrar en youtube.com/Sefarad y vas a gozar de todos los programas, uno mejor de otro o todos mejores, como siempre decimos. Y esto será muy bueno para nosotros porque si difusas estos programas, nos vamos a partillar nuestra lengua y nuestros conocimientos con otros mucho más. Si quieres darnos una ayuda, una colaboración para continuar con los costes de los encuentros de Aljad, puedes entrar en sfrad.com/encuentros y mismo cuando miras los filmicos también esto colabora mucho con nosotros. Si metes cuando estás mirando like, me place, me gusta en español, si pones vuestros comentarios, si partajas los videos y si vos enregistras en el canal de YouTube, todo esto nos hace avanzar en el canal de YouTube para que más y más personas puedan llegar a conocer nuestra cultura. El día de hoy me toca a mí ser la balabaya de este hermoso encuentro que vamos a tener y vamos a hablar sobre de Taksim a Karaköy, historias y memorias de los judíos de Estambul, me acaba de meter aquí, y esto será con mi musafir, el querido Jaime Bejmoaras, que vamos a conocer en este momento. Venido en Bonora, querido. Gracias, Ya. gracias, muchas gracias. Qué alegría Eh, de tenerte aquí. Yo estoy muy contenta el día de hoy porque mi familia es de Estambul. Así que voy a gozar. No tuve oportunidad de conocer todo este camino que vamos a ver contigo, ni aquellos años. Ama, seguro vamos a gozar mucho. Ama, le vamos a contar a la gente un poquitico que tú naciste en Shishan, delante de Galata, enfrente de Sarimadam. wow. Y la Mansebes la pasaste en los clubes de la comunidad. El club tuyo era amical y allá pasaste hermosos años jugando teatros, haciendo folclore, cantando canticas. Esto es maravilla de gozar. Ama, también sabemos que tienes muchos hobbies, que te interesa la historia de Sefarad, investigar y también haces artesanías en la cocina. Eres buen guisador. Ya tenemos de ir a comer ante ti entonces. Bueno, en curto, eres una persona que te place mucho hacer indemás de tus laboros de cada día. Y en la pandemia hiciste filmicos con sketches en la Facebook. Ya vamos a contar a las personas donde los pueden mirar, porque son muy hermosura que hiciste con esto. Entonces, vamos a empezar el día de hoy a que nos vas a contar este camino de entre Taksim y De Caracas. taxi a ¿Cuál es Caracas. esto? Ok. Eh,
Primero os saludo a todos con grandes cariño. Gracias a todos que estáis hoy con nosotros. Y un grande abrazo a Liliana, que hoy me hizo musafir y me dio un grande honor a mí. Y a Marcelo y a Liliana, muchas gracias. Hoy vamos a caminar, que era el nombre antes, Grand Pera. Ahora es el nombre Beyoğlu, İstiklal Caddesi, ma antes era Grand Pera. Allá había una vida muy interesante de los judíos. Grand Pera era antes de los judíos para caminar, para comer, para tomar unas cosas. Tenía muchos clubes como Wagon Bleu, como Turquoise Bar, como Moulin Rouge, no como París, ama diferente, ama era hermoso. Club Chateau había, después muchos teatros, había muchos cinemas, restaurantes. Los judíos, cada Shabbat, la noche, con la familia en juntos, venían a Gran Pera, a pasear, a caminar, a comer. Siempre no rieron los judíos en Gran Pera, siempre no bailaron. Muchas y muchas lágrimas abajo de los hoyos en Gran Pera. Esto todo ahora vamos a ver. Ahora estamos empezando con un chico video de la memoria de Ahora la historia está empezando en Taksim. Estamos viendo aquí un croquis. Esto aquí es el monumento de Atatürk. De aquí está empezando la Gran Pera y aquí es la plaza de Gálata. Y estamos caminando, estamos viniendo aquí. Aquí es la plaza de Túnel. Y hay dos caminos. De la derecha estás bajando aquí a Şişhane y estás viniendo a Büyükhendek, la calleja de Neve Shalom, que la fin es el culet de Gálata. Si quieres de la Siedra, estás bajando de aquí. Aquí es Yüksek Kaldırım y abajo es Karaköy. De aquí estás voltando. Arriba, aquí se llama Bankalar Caddesi, que el Grand Ottoman Bank era aquí. Y estás viniendo ahora de nuevo a Şişhane para Neve Shalom. Este es un camino cerca de 2 kilómetros.
estamos empezando de Taksim, estamos entrando a Beyoğlu, a Grand Pera. El camino entero es de este modo. Después están viniendo aquí. Aquí es la plaza de Galatasaray y la escuela grande de Galatasaray francés. Después estamos viniendo aquí, la plaza de Túnel. De la derecha, si nos vamos de aquí abajo, a Shishane, a Galata, o de aquí abajo, si nos vamos de la sierra, Yüksek Kaldırım, Tünel. Ahora, aquí es el nuevo Taksim. La plaza de Taksim es nuevo. El monumento de Atatürk. Y esto es la Casa de la Cultura Grande que se llama AKM, Atatürk Kültür Merkezi. Antes era este modo. No había ni Kültür Merkezi, solo había aquí un köşk. Y la historia empieza en este köşk. No te estoy sintiendo nada, puede Sí, ser, sí, ¿no? Ah, sí, sí. Aquí había un köşk que se llamaba Hugen Köşkü. Era como un chico chateau. El Hugen era 1856 nació. Ande nació en Suiza. Eduardo Hugen es un judío de Suiza. Y 1890 lo llamaron de la Suiza a Estambul, a esta persona. Porque aquel tiempo en Estambul se fraguó un gar de tren en Haydarpaşa. Y vino, se hizo director del grande organización de trenes. Ahora como CEO, hoy como se dice CEO, y él empezó a laborar en Haydarpaşa. Tenía dos casas, una casa para en verano cerca de Haydarpaşa, la otra casa para invierno era aquí. Monsieur Eduardo Hugen moró aquí muchos años. Y 1926 aquí se murió. Después estamos empezando a venir a Beyoğlu. Estamos entrando aquí. A la derecha ya hay dos automóviles, ya hay una calella abierto. Estamos entrando a la calella. Aquí. Había aquí un sastre, Monsieur Blum, Willy Blum. No sabes mucho quién dice que era judío o quién decía que era ermení. Ma sabemos que los judíos todos venían, los hombres, a Monsieur Blum para hacer vestido para bar mitzvahs, para bodas y para fiestas. Era profesor grande de los shastres, los decían todos
es un profesor grande. Los judíos shastres, los muchos, eran elevos de Monsieur Blum. Después estamos saliendo de aquí. Cuando salimos de la calella, entramos a Grand Terrain. En la derecha está el consulado francés. Aquí el consulado francés en 1860 se fraguó. En primero era un hospital de Hazinura, de las hayas que pasa a las personas. Interesantes hazinuras. Después, en 1915, la Primera Mundial, la Guerra Primera Mundial, se hizo Hospital de los Americanos. Y en 1922 se hizo, como ahora, Consulado francés. Y ahora estamos viniendo la entrada de Taksim a la Sierra. Estamos viniendo Taksim Palace. Es un apartamento muy hermoso. Entrada de Istiklal es Taksim Palace. En el segundo etaje mora un grande aguacate. Es Shekip Adut, un grande abogado de los judíos. Y él era judío. Un día, en 1943, estamos viendo en la puerta llenos de gente. ¿De qué? Porque en 1942 a los judíos, a los armenios, a los griegos, el gobierno metió un tax grande. El nombre es varlık vergisi en turco. Y lo metieron a Shekip 375.000 turcanos liras en 1942. Era mucha moneda. Arriento de la casa era como un arte. Era un muy merakli de antica, de tablos, de cristales. No te puedes creer unas cosas desgracia. Y el gobierno metió el tax en 375.000 turcanos. Ma él hizo protesto. No pagó las pagas. Solo 4.000 liras pagó. Dijo, yo no voy a pagar. Y por esto, en 1943, Juan lo tiene en la casa, se vendió nada por nada del gobierno. Lo tomaron de la mano las casas, todas, y lo mandaron a Ashkale. Ashkale, en varlık vergisi, era para romper piedras. Un lugar muy helado, muy lejos, con tren te vas 3-4 días. Shekip Adut tenía 63 años. Ma este año no se podía ir a Ashkale. Ma quitaron un canon presto y los viejos se va a ir y lo mandaron a Shekip, a Ashkale. Al lado estamos viendo, esto es Shekip Adut, y un abogado, otro Gat Franco, es nacido en Milas.
y a él metieron casi medio mismo 375.000 turcanos y los dos se fueron a Ashkale y allá vivieron mínimo 2 años, se hicieron casino, después que vinieron, que tornaron atrás, después de 10 años u 8 años, se murieron. Estamos indo estamos viendo un magazine. La calleja se llama Solakoğlu Sokak. El segundo calleja, İlya Gülerşen. Parece se quedó, ¿no? Sí, No sé si me estás sintiendo, Jaime, al parecer te quedaste helado en el ecrán. ¿Estás ahí todavía? No sabemos. Oh, aquí se escapó. Me parece que la internet nos está ayudando otra vez con la transmisión. Pecado de esto. Voy a mandar algunos mensajes interesantes que tenemos entre mientras va a poder entrar Jaime otra una vez. Tenemos saludos de Ebru Herbaz que nos dice buenas tardes. De Lisette de Dato, buenas tardes desde New York. ¿Qué más tenemos? Valerie Serret, bon vespre de Barcelona. Qué bien. Sara Maya, saludos desde México. Ítalo que nos saluda cada semana a todos desde Campos en Brasil. Jay Cogena que está mirando del avión, camino, tornando a su casa de Seattle a Florida. Jake, qué fidel que eres a nosotros, que en el avión estás mirándonos. Merci mucho. Viaje bueno que tengas. Miriam Sherman dice buenos días y buena semana a todos. 16 tornos de encuentros. Qué emocionante, las nietas y yo sintiendo en juntas. Placer grande ver a Liliana con su Musafir Jaime. Gracias, gracias. Bueno, esperamos va a tornar el querido Jaime a nosotros. Nisim Ashkenazi, muchas gracias Liliana, qué hermosura de encuentro. Gloria Asher, que dice caminos buenos, Jake, qué hermoso. Y Miriam, que tus nietas están contigo besándose la lengua. Seguro un honor cuando hay jóvenes con nosotros. Adrián Toro Quintero, shalom para todos y todas. Un buen día de Ahad que tengas. Benny Halfón, me está viniendo al tino de cuando vivía en Taksim, cuando era chico y me iba a jugar a Taksim. Bakshesi. Ah, bueno, Rachel que aclara algunas cosas sobre cuál es un chateau, un palacio, una mansión. Bueno, con chateau me parece ya conocemos todos cuál es. Y aquí estás. Espera, que te va a dar la voz. ¡Wow! Se cortó la luz. Se cortó ¡Oh! internet. Bueno, Ok. está bien. Profitamos a dar mensajes un poco, así a la fin no está tan largo. Bueno, muy interesante lo que nos estás contando por las calles. Estamos como de visita un poco en el tiempo, viajando en el tiempo, Sí, atrás, sí, adelante. sí. Partageré Partalla, a ver. que me haga host.
Sí, ya estamos en esto. Estoy esperando. Ya está ahí. ¿Sí? Sí, Ok. prueba otra una vez. Tornaremos al paseo. Sí. Aquí. Ahora estamos aquí. ¿Cuál dijimos? Es un vendedor grande de ropas. Ilya Gülerchen nació en 1932 y lo abrió la botica en 1958. Y antes, un año, lo cerró la botica porque se hizo muy viejo y se fue de Gran Pera. Al lado estamos viendo un grande nombre, Monsieur Vitali Paco. El magazine es Vacco. Monsieur Vitali Paco o Vacco era un grande marca. No solo en la Turquía y en la Europa era un grande marca. En 1913 nació en Estambul. Y cuando tenía 8 o 9 años, estaba meldando, empezó a laborar al lado de un griego que vendía ropas hermosas para las vestimentas. Y después de allá salió, trocó mucho oficio, mas los oficios todos eran de textil. Y en 1920 abrió su botica de chapeo. Abrió una botica de chapeos. Y de allá empezó a adelantar y 1960 abrió la botica grande Vacco en Beograd. Estaba vendiendo confección de mujeres, de hombres, mas solo high quality. Vestimientas, blusas, calzados, chantas, cualquiera, todo había y estaba viniendo personas grandes. Y después, en 2007, se murió y se cerró la botica. Ahora en esta botica ya hay un magazine que se llama Mango. Estamos viendo un magazine que el nombre es Galería Cristal. Galería Cristal era de Nissim Behar. En 1959 se abrió esta botica por Grand Pera. Era una botica muy nueva. No había este modo un magazine. Era magazine de cristalería. Había solo cristalería. Lambas, bocales, vasos de copas, chinis de comer, vasos de rosas. Este magazine, los magazenes todos en Gran Pera, en Varlık Vergisi y en 6-7 Eylül tomaron muy cosas nuevas. Y este magazine en Varlık Vergisi no estaba, mas después de 6-7 Eylül había.
Al lado estamos viendo un magazine Bacara. Para contar esto, dale que vengamos aquí. Los hermanos Abuaf, Lazar Abuaf, Kemal Abuaf y David Abuaf. En túnel había una botica chica. Era la botica Yıldız. Estaban tendiendo chapeos, guantes, danteles. Después, en varlık vergisi y en 17 Eylüles se hicieron muy negro. Lo cerraron el magazine. Después, Vitaly Hakko le dio mano a estos y abrieron en el túnel un magazine que se llamaba Bacara. Y este magazine era magazine de cristalería. Adentro había muchas cosas. Después los hechos se fue bueno y abrieron el otro magazine enfrente de Bakko, Evin mağazası. Este mağaza era de 3 etajes y adentro todo de vestimentas de muchas cosas. Fina 1970 y después los hechos empezó a bajar, a quedar y 1985 lo cerraron el magazine. Aquí estamos viendo un pasaje, que aquí el pasaje, el nombre es Çiçek Pasajı, pasaje de flores. El nombre era este modo. Este pasaje era antes este modo un teatro. Este teatro se abrió en 1844. Mijael Naum, el patrón del teatro. Fina 1860 pasó un grande caos y se cerró aquí un fuego grande. Se hizo. Y después, en 1940, 1920 y 40, aquí se hizo este modo una cosa. Aquí había 34 boutiques y arriba como residencia 27 camaretas. Y después se hizo este modo, como se dice, para beber birra, para comer. Los hombres judíos, cuando salían del lecho las noches, 3, 4 amigos venían aquí, 2 bocalicos de birra bebían y después se iban a las casas. O con las mujeres venían Shabbat, que no miraba a Shabbat, venía aquí, pasaba 2, 3 horas, y aquí había una Madame Anahit con acordeón, cada día y cada noche cantaba cánticas. Y ahora es este modo. Aquí se hizo restaurantes y puedes venir, puedes comer. Al lado de este pasaje había un bazar grande que se llama ahora Balık Pazarı, balık pescado, bazar de pescado. Había un pescador grande, Monsieur Obadia. En este bazar tenía muchos magazones para vendían este modo
unas cosas de comer, pescados. Estos pescados en las casas de los judíos absolutamente estaban. Chiros, licorinos, garato, el nombre la querda, abudarajo, que se llama botarga. Y cada Shabbat, las familias enteras venían aquí para emplear, usar zabat, u otras cosas, u pescados. Y aquí había 2, 3 baluchis que eran judíos y el uno era Monsieur Obadiah. Al lado de aquí, una calella hay que solo hay mejanes. Las mejanes, todo están aquí ahora. Los Shabbat, los alcaldes, están llenos de aquí, de personas para beber, para comer. Estamos viniendo un poco abajo. Estamos viendo 2 magazenes. Silvio Zara. Aquí es la plaza de Galatasaray. En un magazine Zara está aquí, que ahora es esto. Esto es, el nuevo es esto. Cuando era Zara, era este modo. Después, aquí, lado con lado, era magazine de Silvio. Silvio Zara, Nessim Zara. En un hermano era el magazine Silvio, el otro hermano era el magazine Zara. Vendían unas cosas interesantes, todos agrupas, puleveres, paltos, guantes, cacholes, paltos. Era magazines muy hermoso. Al lado de esto magazine había un grande magazine Erol mağazası. Había Galería Esim, León Esim con el padre hacían smoking. Después había Galería Rauf, había Ertan Ahí mağazası. en derecha un poco que estamos mirando mitad Sí, una sí, sí, estampa, sí. mitad la otra. Una demanda, el Zara este del magazine que se veía arriba, ¿es el Zara de ahora? No. Solo la alcunia es Zara. Solo la Alcudia. Sí, sí. Merci. Estamos viniendo a la plaza de Galatasaray. Aquí es la plaza de Galatasaray, me parece, de 1940. Estamos viendo aquí en la plaza de Galatasaray un magazine decor. Y aquí estamos viendo un magazine record. El decor mağazası ahora es Yapı Kredi binası. En la banca de Yapı Kredi. El decor mağazası ahora es Jimmy Kay y Zero Point. Estos magazines, los 2 magazines, vendían ropas de vestimentas, vendían sedas. Y el patrón era Hayati Zacuto con los hermanos. Los Zacutos son Çanakkale, venido de Çanakkale. Los llaman Çanakkale'li Zacutos a estos. Ahora no quiero nada de esto. Solo Rekor mağazası ahora está en Osman Bey, el centro de Osman Bey. Estamos viendo arriba de Dekor mağazası Anna Pecharapulo, Biçki ve Dikiş Yurdu. ¿Cuál es? Aquí es un curso que empieza a las mujeres cosir. Un curso de cosir. De aquí cuando sales, te empiezas, se hace cosendera.
Las mujeres judías antes, muchos eran cuzenderas y se fuían a las casas para cosir. A esto se decía journée. Las casas tenían días de journée y venían cuzendera. En un día cosían una blusa, un pantalón, se escapaba este modo. Después de enfrente de Yapı Kredi Bankası en Galatasaray, aquí, cerca de aquí, estamos viendo que Hatzopulo Han era de un griego y tenía dos puertas. Una puerta entras de Galatasaray y sales detrás a Meşrutiyet Caddesi. Ahora, aquí estamos viendo una botica chica de 2 metros. Mira, por mi vida de 2 metros. Está vendiendo este modo jugueticos por los chicos. Monsieur León Yerushalmi. Antes de una semana nos hablamos, ahora tiene 85 años. Este magazine es de 62 años. Le dije, ¿dónde estás laborando? Me dijo, Baruch Hashem, no tengo menester, ma ¿cuál lo va a hacer en casa? El dirtir de la mujer. Estoy viniendo a la botica, estoy muy oroso y está laborando ahora. Me está diciendo antes, el magazine enfrente del magazine, había un Yosef Sevi, que era Tuafie, ¿cuál lo es? Vendía algullas, botónicos, hilos. Este modo un magazine era Yosef Sevi, ma ahora no quedó. Ahora es magazine de judería. Y aquí estamos viendo Selim Calvo. En este magazine ahora está laborando. Este magazine es el nombre İpek mağazası. İpek es seda. Está vendiendo charbas, fichus, chales de seda. Este magazine se abrió en 1960, que está en Ganeden del padre Yeshua Calvo abrió este magazine. Y después los dos hermanos, Selim Calvo, estamos viendo, y el hermano Isaac Calvo, antes 10 años, se murió en un accidente en el magazine que está en Ganeden. Ahora, los magazines están, estos dos magazines ahora están laborando. Casi quedó en Galata, en Pera, U2, U3 judíos, más no. Ahora estamos viendo una grande historia en Mısır Apartment. Esto es un apartamento que es el nombre Mısır Apartment. Antes era aquí un teatro. El teatro, el nombre era Trocadero Teatro. Y en un fuego se derricó y en 1900 vino aquí de Mısır un pasha, Abbas Halim Pasha, y lo fraguó este apartamento en 1910 salió en medio, Mısır Apartment. Aquí en Mısır Apartment había un kiracı muy interesante. El kiracı, el nombre es Ruben Shkiloah. Es judío, es venido de Israel. Era un agente.
y vino aquí en 1946. Un año quedó en Estambul. Y después vino en 1947, aquí en el tercer etaje, se asentó. Se moró aquí casi 8 meses. ¿Quién lo truchó a él aquí? Ben Gurion. Porque Ben Gurion en 1092 meldò la università en Istanbul. Istanbul University, sí. Y meldò y salió abogado. Y él, cuando estaba meldando, estaba viviendo en Grand Pera. Ahora sabía muy hermoso todo cuál hay en Grand Pera. Y lo truchó él aquí. Y 18 Eylül 1947, aquí se fraguó Mozart en etaje 3. Y después los dos vinieron aquí en 1958 para hablar con presidente Adnan Menderes. Y Adnan Menderes, después de 2 años y medio, se escapó. ¿De qué? No sabemos. ¿Cuándo hablaron? No sabemos. Un etaje abajo tenemos otro judío, un grande judío, Sami Günzberg. Era un judío ashkenaz. Era muy grande dentista. Dentista de Palacio Otomán, de Abdülhamid, de Vahdettin, era el dentista. Después que vino Atatürk, el dentista de Atatürk era él. A los 3 meses venía para controlar y comían juntos aquí en una mesa la hija de Atatürk y Monsieur Sami Günzberg. Es muy interesante en Grand Pera, en un apartamento, 2 historias. Estamos abajo para túnel, estamos caminando, estamos viendo un magazine Lazzaro Franco. Lazzaro Franco es un judío italiano. Casi 100 años vivieron aquí con la familia. Vinieron de Otomán cuando era Otomán. 1850. Abrieron la primera magazine en Mahmud Pasha y después en 1860 abrieron la primer magazine en Mısırhan abajo, un magazine aquí, Lazzaro Franco. Y ellos, malorosamente, en varlık vergisi y en 6-7 Eylül tomaron muchas coloras y en 1970 cerraron y Lazzaro Franco se murió aquí, la familia se fue a Italia. Un poco más allá estamos viendo un aquí Afacan bebé. Monsieur Leon Morhaim. Leon Morhaim era como hermano con mi padre, que está en Gan Eden. Era un profesor de bebé. Hacía confección de bebés, vestimentas de bebés chicos. Era muy hermosa persona, muy buena persona. Se frecuentaban con familia. Mi madre, mi padre, con su mujer.
cada Shabbat al-Had comían, bebían, y estos en 1985-89 cerraron aquí. Un grande magazine, Lyon mağazası, era como Bon Marché. Ariento cualquier topabas. Eran Ashkenaz, familia de Helpir. Eran de Viana una familia. Más al lado estamos viendo un magazine Trink mağazası, Pinto Uriel. Y estos son judío Ashkenaz. Un grande magazine George Mayer es judío de Viana. Casi 70, 80 años quedaron en Pera. Estamos viendo aquí un Bon Marché grande y aquí es un, ¿cómo se llama? Me olvidé. Ahora está este modo un grande lugar. Antes aquí era un köşk, este modo un köşk. Köşk de Monsieur Alleon. Monsieur Alleon era un banquero italiano judío. Los banqueros, los grandes tujares eran en Pera solo judío. Ahora me dicen algo, ¿no? Después, este magazine, este köşk, lo tomó Bartelli, familia de Bartelli. Viene italiano, una familia, y aquí lo hizo Bon Marché. Este modo un Bon Marché lo hizo. En este cat moraban, y estos dos cates era Bon Marché. Es un pasaje que entras de Beyoğlu, de Gran Pera, sales al otro lugar. Después de esto, se fueron a la Europa. Aquí lo tomó Karlman, un judío de Viana, Ashkenaz. En final 1966, 66, después se hizo aquí, este modo, un grande building. Es aquí ahora este modo. Jaim, Estamos, Jaim, ¿sí? tenemos estamos viendo que tenemos como 15 páginas más de fotografías, que está muy hermoso. Ama, tenemos 5, como mucho 10 puntos para Ok, escapar. presto, va a entrar. Sí. Ama, está muy Estamos, interesante, no es por esto, es solo el tiempo que sí. tenemos. Ahora estamos viendo un magazine que vendía corsés. Es el nombre Kelebek mağazası. İlya Avramoğlu era un judío de Caray. Valorosamente ahora en el magazine solo ya hay perfumes que están vendiendo. Se cerró. Aquí es un pasaje que el nombre es Suriye Pasajı. Es un grande pasaje. En 1908 se hizo el pasaje. Los kirajis primero eran 15 familias solo judíos. Y ahora aquí ya hay Men Confección. Yusuf Men está elaborando aquí. Después estamos cerca de Tunel. Monsieur Bellman, Jacques Bellman, era un fotógrafo. Trabajaba fotos en Neve Shalom, de bar mitzvahs y de bodas. Esto, presto. Tenemos un hotel, Benzur Hoteli, Joseph Benzur. Era enfrente del consulato americano. Aquí solo los clientes eran allanes. Venían aquí a este hotel porque estaba enfrente el consulato americano para entender cuál lo hay, cuál no hay. Después aquí había un magazine de libros, Cohen Hemşireler. Un magazine era de libros
Ariento del Magazine tenía 20.000 libros. Dos hermanas, Elisa Cohen y Matilda Cohen, Mazalto Cohen, dos hermanas. Y este magazine antes 2 años se cerró. Detrás de este magazine estamos viendo la casa de Hajam Bashilik de Gran Gabinete de la Comunidad. Una calella después abajo, un magazine que existía, un Jajam de Edirne, Córdoba, Monsieur Nissim Córdoba. Él era musicien. Nissim Córdoba hizo este apartamento. El apartamento tiene un ascensor que solo en Estambul, en este ascensor, hay una hora grande. Y en el apartamento ya hay este modo de tablos. Aquí hay unos cuantos magazines, Monsieur Taranto, Saúl Ben Mayor, Abraham Vitali, Salomón Al-Khader, estos magazines. Estamos viniendo al túnel y estamos bajando de aquí a Yüksek Kaldırım. Esta calella es de Yüksek Kaldırım. Estamos viendo un magazine, el Pepo, Şapkacı Pepo, que vendía chapeos, un grande magazine. Pepo Muraben. En 1940 con los chapeos se hizo un grande magazine. Y enfrente estamos viendo Horozlu mağazası de los Taraganos. Está en Gan Eden, estamos viendo la familia de Taragano. Monsieur León Taragano era un marca en Estambul. Vestimentas de bodas, smokines, vendía. Me parece Eligio está aquí, es muy íntimo amigo mío. Era un magazine. Está aquí salido diciendo, era de mi padre León. Sí, era de su padre que está en Gan Eden. Y era magazine solo en Estambul, que este modo, manera que vendía esto es. Estoy hablando presto. Enfrente había un magazine que ahora aquí está vendiendo blusas. Era Künay Coiffier, Albert Künay. Yine vendían chicas cosas. Abajo estamos viendo Habib Geres. Aquí es un arte. El Habib Geres era un ressam. Hacía fotos con las boyas. Después aquí estamos viendo un apartamento grande que es de Barnatán, familia de Barnatán, vino de Italia. Estás viendo los años que se hizo, 5.000, está escribiendo allá el año. Y después estamos viendo un grande Calleja Yazıcı Sokak. Estos apartamentos son de Camondos, una familia de Camondo había en Estambul que muy grande era, muy grande. Los apartamentos de Camondo detrás, de delante, estos todos eran de Camondo. Y aquí un apartamento estamos viendo de Aseo, de familia Aseo. En la calella había otro grande apartamento. Había Doğan Palace, el primer sitio de Estambul. Ariento tiene 3 apartamentos. Después tomaron estos apartamentos los Botones, la familia de Botón. Se hizo el apartamento Botón Apartment. Tenían una fábrica de papeles para hacer cigarro. Estamos bajando aquí. Aquí es Orion, la casa de los viejos. Ahora es aquí. Los viejos, lo que sean que no se miran de sí para sí, ahora están aquí. Y antes era aquí. İkinci Karma era la primera escuela. Aquí es un magazine que era Mordo Yanar. En este magazine hacía mezuzas, menorás. Ahora está otro modo. Aquí estamos viendo
ahora una cosa que antes era Or Hadash. Or Hadash es de Rumania, de Rusia, de Polonia, cuando se vinieron aquí y la comunidad Ashkenaz hizo este modo un apartamento. Aquí teníamos el cal, abajo para echar, y abajo era Moshav Zikinim para los viejos ashkenazes. Ahora no quedó nada. Aquí estamos viendo el cal de los ashkenazes. Aquí estamos viendo el otro cal, Schneider Temple, que ahora es un arte, y esto es de los ashkenazes. Ahora es un arte. Y después estamos viendo en Karaköy, Zülfariz, que era antes, en 1983 se cerró, se hizo un museo de 500 años. Era el presidente Naim Gulerius. Mi padre y mi madre se casaron en este cal. Vinimos a Shishane. De aquí estamos entrando a la calella de Büyük Hendek, del Neve Shalom. Antes de Neve Shalom, aquí estamos viendo un cal que era el nombre Apolón Knesset. Después se hizo Apolón. Ahora este es un pasaje que tiene 2 etajes. Al lado tenemos Apolón Han, que Ariento había un cinema de los judíos. Y ahora estamos viendo aquí el cal de los italianos, de los francos. Aquí es cal de los francos. Y aquí antes era el horno de Masá. Ahora no quedó más horno de Masá. Aquí estamos viendo que ahora está cerrado. Antes era aquí el Taukchi de Shishane. Vendía tauk, los plumaba, los cortaba, había un shochet. Cada día de jueves vinían, tomaban para Shabbat, para noche de Shabbat, gainas. Es aquí. Estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escaleras. En Shishane, todos los judíos, los apartamentos tienen 7 escaleras. ¿De qué? Porque 7 es por dos menorá. El 7 menorá, las candelas es luz, es vida. Después, si cuando ves 7 escaleras, dices que en este apartamento ya hay vida, ya hay luz. ¿Por qué? Porque está viviendo judío. Estamos viendo a la fin un lugar, estamos viendo un pasaje de Salti, Sami Salti. Era cortillo aquí. 2, 3 apartamentos vivían juntos como común. Aquí comían, bebían juntos, lavaban. 3 yaras tenemos Ariento. 1 varlık vergisi que pusimos en Perá. 1 7 Elul que pusimos. Y 1 1986 un terror en Neve Shalom se hizo. Las yaras están Ariento, no se cerran de ningunos. Mantenemos un Neve Shalom que con las bodas están Ariento. Estamos orosos, y cuando vino el presidente de Israel, Herzog, aquí vino, lo llamamos a Sefer, y estamos orosos que tenemos este modo un cal. Y ahora diremos adiós a esta historia con un chico video.
Allora, Eh, muchas gracias a todos que vinisteis, que me oísteis a mí. Os beso a todos. Gracias. Bravo, bravo, estamos todos aquí. No sabes, quieren más y más. Tendríamos de hacer 5 horas de programa. Están todos aquí con mucho placer, sintiendo historias, mirando las fotografías tan hermosas. Esto es tan valutoso. Yo te rengracio porque aparechaste un programa tú solo tan hermoso y tan bien documentado. Eres como muestra enciclopedia de la vida judía en Estambul. Maravilla, ¿verdad? Que estoy muy honrosa de tenerte aquí. Quiero decir que ya tenemos muchos planos. Ya vamos a hablar sobre esta presentación porque vamos a hacer cosas más grandes. Todos aquí quieren conocer más y más. Ningún programa va a alcanzar. Ama, vamos a meldar un poco de mensajes. Algunos ya meldimos cuando se cortó la luz. Vamos a tomar aquí algunos otros. Dice, cada vez que voy a Estambul me confundo más mucho con las calles. Merci, Jaime, por aclarármelas. Y esto es Rachel Amado Bornik que nos dice. Levana Galanti, semana buena y clara, Rosh Hodesh bueno, estamos esperando Javeres buenos, claro que sí. Saludes de Jolón en Israel, Inshallah, Levana, tengamos Javeres buenos. Inshallah. Rachel que nos dice, Rachel Amado Boren, Gad Franco es el sujeto del libro en inglés de Anthony Gad Biggio. Andrea Muafra, Shalom desde Buenos Aires, en Argentina. Silvia Aljadev, Shalom a todos y semana buena. Muy interesante encuentro. Merci mucho. Ella está en Israel también. Clara dice saludos de Guatemala. Maurice Machoro y saludos de Francia. Susana Bejar, saludos desde Miami. Ebru Herbaz, saludos desde Pera, en Estambul. Bravo, bravo, estábamos caminando cerca de ti. Clara dice, me dice a mí, Lilian, muy buen encuentro. Yo solo convidé a Jaime, él es que hizo todo esta maravilla. Carla Citón, saludos de San Diego. Gay Albala, buena semana, muy que nos del dio a todo el mundo y sobre todo a los que moran en Israel. Seguro, amén, ve amén. Bueno, mucho se conversó sobre la taxa entre los mensajes demandando cuál lo es. René Martín, que nos dice saludes desde el país de Gales, muy hermosas fotos, Jaim. Yo nací y me engrandecí en Estambul, conozco todos los lugares que estás mostrando. Quiero saber si tienes fotos de la patisserie Tilia. Tilia. La Mm, patisserie Tilda. Tilda. Puede ser, no salió muy bueno Sí, sí, escrito. Tilda, Tilda. Patisserie Tilda. Tila. Tila, esto. Sí. No sé si ya mostramos, no mostramos de la No. patisserie, será en otro momento. Bueno, también hablemos de Baco y de las Olimpiadas. Aquí yo vos metí para me dar un artículo sobre Baco. ¿Qué más tenemos? René que dice, la hija de Vitali Jaco, que es el criador de Baco, y ella y René Martín estábamos en la misma escuela, en la misma clase. Mm. Mira qué hermosura. Y Rachel Borny que nos dice, el señor Gulershen era el padre de Ovi Gulershen, el presidente de la Asociación de No, Turcanos de no, no, Israel, no, demanda. no, No no, es la no. misma. Eran 7 hermanos. El de Gülerchen, Ovi Gülerchen, el padre es otro. Es otro. Bravo, Sí. bueno, está muy hermoso de aclarar. ¿Qué más tenemos? Oh, tenemos muchos mensajes. Ya te los voy a pasar porque todos no vamos a poder meldar. Ama Beni Halfón dice, mi madre cada lunes se iba al Balik Pazarí y lo conoció a Obadia. Ah,
muy interesante. Mira, Bravo. qué Sí, hermoso. Entre todos podemos hacer una maravilla historia, un libro grande. Em, y aquí se propuso también, ¿no? Que hacer un libro con todo esto. Ya vamos a elaborar, Jaime. Vamos a sí, elaborar sí, a poco. sí, Estará sí. muy hermoso de hacer un libro o un grande artículo. Vamos a ver las dos cosas. Y Zedvana que nos dice, con los vendistes comimos en Balik Pasarí. Ya se acordarán y sí, nos acordimos de esto, claro que sí. Muy hermoso que pasemos ahí con Iset. Valeris Serret, que nos dice, Mango Magazine fue fundado en Barcelona por Isaac Andik, familia judía originaria de Sí, Estambul, y sí. actualmente tiene casi 1000 tiendas, seguro, todos conocemos Mango, y yo vos metí un artículo que tenemos publicado en Sefarad sobre la historia de Isaac Andik y Mango. Así que Muy podéis mirar también. Y esto para anchear todas estas informaciones. Muy hermosa clase de historia viva, nos dice Miriam Sherman. Y bueno, ¿qué más? Gloria Asher que nos dice, qué rica historia del Estambul judío. Me agrada que está continuando malgrado los dertes del pasado. Gracias, Jaime, Liliana y Marcelo. Merci mucho, queridica. Gloria. Bueno, vamos a quedar aquí con los mensajes, a ver si tenemos alguna otra cosa que es menester. Bueno, todo es menester de Meldar, ama, es que hay muy mucho. Estuvimos moviendo mucho los corazones de las personas, me parece, Jaime, con este encuentro. Maurice Machoro. Este sí me plació mucho porque dice, es muy importante de conservar nuestra historia, muchas cosas que no conocía y también vimos de él un magazine, ¿no? De su padre, me parece. Ah, Eh, no estoy topando el mensaje, me pareció que, porque hay tantos, no sabes cuánto hay aquí para Meldar. Ya lo mandaré. Ama, bueno, saludes a todos. Adrián que nos dice que este programa tenga hermanos. Bueno, tiene hermanos cada semana a mano con este sujeto. Bien, vamos a quedar aquí. Yo te rengracio y ya vemos de todos que esto plació muy mucho. Quiero decir que también Jaime publicó en el Amanecer un artículo sobre este mismo sujeto, claro, mucho más corticico de lo que hicimos aquí, con menos estampas. También se puede meldar en el Amanecer. No me estoy acordando cuál es el número del Amanecer. Si me demandas, vuelvo a decir, me parece que es el del mes atrás, el de julio. Sesh Puede, Sivan dice. sí, puede ser. Me parece que es del mes Número de julio. 232. Bien, en el Amanecer se puede meldar un poco esto, una página grande con algunas fotografías. Aquí lo ancheamos bastante, y ya que quieren todos, lo vamos a anchear bastante más, a poco, a escribir sobre cada cosa, porque todo estaba maravilla. Merci mucho, te gracias de corazón. Bueno, tú tienes unos filmes que se pueden ver en tu página de Facebook, En que en Facebook, nuestra sí. lengua, En Haim Behwaraz en Facebook y Behwaraz en Instagram. en Instagram también. Con tu nombre como está escrito Sí, aquí, sí, sí, se sí. puede topar. Para los que quieren sentir, los filmicos están de maravilla. Yo te rengracio por todo esto. Y bueno, Gracias. nos tenemos que partir mismo que no queremos. Nos quedaríamos aquí horas, tenemos que continuar. Algunos se tienen que echar, otros tenemos que comer la comida, el almuerzo, y otros se tienen que ir a comer la cena. Así que te quiero muy mucho y te rengracio por todo esto. Vamos Gracias. a partajar el ecrán con lo que vamos a tener la próxima semana, a conocer sobre la su vida con la música con Jan Pomeranz.
Esto será por la Hermandad Sefaradí como balabaya estará nuestra querida amiga Daisy Braverman y claro, su musafir será el mismo Jan Pomeranz en persona que nos va a contar esto sobre la música, una voz maravillosa, vale la pena venir a sentir. Bueno, como cada semana vos acordamos que podés mirar con detenimiento las fotografías que mostró Jaime, tornar a sentir este programa a vuestro ritmo en nuestro canal de youtube.com/sefarad. Tenés este y todos otros programas que ya tuvimos. Si nos querés dar un ayudo, podés entrar en sefarad.com/encontros y también mirar los filmicos y partillarlos con otros nos da grande ayuda. Y como cada semana vos suetamos, semana buena a todos y paz para Israel. Queridos todos, merci mucho por estar aquí hasta la fin con nosotros y nos veremos la semana el viene. Merci mucho. Gracias a todas y todos. Semanada buena. Amén. Que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Buen empecillo del mes de A para todos y todas. Amén. Gracias. Sí, Gracias. Amén. Acepto. Shalom.